Diga que soy su esposo, dijo el millonario deseado frente a todos, mientras ella temblaba, humillada, con el corazón roto y los ojos llenos de vergüenza. Nadie entendió por qué aquel hombre poderoso la defendió, pero ese gesto, nacido del dolor, se convirtió en el inicio de un amor tan profundo que ni el dinero ni el orgullo pudieron destruir. Era una tarde de sábado en la Ciudad de México, de esas en que el sol cae dorado sobre los techos y las vitrinas relucen con brillo de promesa. Valeria Cruz caminaba por la avenida principal con un sobre blanco apretado contra el pecho. Dentro llevaba los ahorros de meses enteros, el dinero justo para comprarse el vestido que había visto tantas veces en el escaparate de Casa Alvarado, una de las tiendas más exclusivas del centro. No era solo una prenda, era un sueño. Un pequeño triunfo sobre todos los días en que se sintió invisible. Valeria tenía 21 años, el cabello recogido en una trenza sencilla y las manos marcadas por el trabajo. Desde los 18 ayudaba en todo lo que podía. Primero en una panadería, después como cajera en un supermercado. Su madre, enferma del corazón, dependía de ella. No había lujos, no había tiempo para fiestas ni descanso. Pero ese día quería sentirse bonita, aunque fuera por una tarde. Entró a la tienda con una sonrisa nerviosa. El aire olía a perfume caro, a mármol recién pulido y a superioridad. Las vendedoras la observaron de arriba abajo y una de ellas, de labios pintados y mirada venenosa, soltó una risa disimulada. ¿Buscabas la sección de descuentos, cariño?, preguntó con tono burlón. Valeria tragó saliva, intentando mantener la calma. No, gracias. Solo quiero ver el vestido azul del escaparate. ¿Ese?, repitió otra empleada con una carcajada. Es de colección. Cuesta más que un año de salario de algunos oficios. Las demás rieron. El eco de esas risas golpeó a Valeria como bofetadas. Sintió arder las mejillas, pero no bajó la mirada. Tenía dignidad, y aunque el corazón le temblara, no iba a retroceder. Caminó hasta el maniquí, extendió la mano y acarició la tela. Quiero probármelo. El silencio fue breve e incómodo. La encargada, Camila Armenta, una mujer elegante y altiva, cruzó los brazos. Lo siento, señorita, pero ese tipo de prendas se reservan para clientas más adecuadas. Valeria dio un paso atrás. ¿Adecuadas? Sí, ya sabes. Camila la escaneó con desprecio. Con una imagen más acorde al tipo de clientela que manejamos. Las risas regresaron. 1, 2, 3, todas unidas, como un coro cruel. Valeria quiso desaparecer. Pensó en su madre, en lo que diría si la viera ahí humillada con la mirada fija en el suelo. Y entonces, una voz interrumpió aquel veneno. Diga que soy su esposo. El murmullo se apagó de golpe. A pocos pasos de ella estaba Sebastián Alvarado, el hombre más admirado y temido del lugar. Alto, de porte imponente, vestido con traje oscuro y mirada firme. Las empleadas palidecieron al reconocerlo. El dueño del edificio, el empresario de moda, el que jamás sonreía. Valeria lo miró confundida. ¿Qué dijo? Diga que soy su esposo, repitió él sin alzar la voz, pero con una calma que imponía respeto. No tiene que entenderlo ahora. Solo hágalo. Ella dudó unos segundos. Todo el mundo observaba. Sintió las piernas temblar, pero algo en sus ojos la hizo confiar. Él, dijo al fin respirando hondo. Él es mi esposo. La palabra esposo cayó como una piedra en el suelo de mármol. Las risas se evaporaron. Las empleadas se quedaron inmóviles, mirando a Sebastián con miedo. Camila intentó sonreír. Señor Alvarado, disculpe, no sabíamos que la dama era su... No importa lo que sabían. Su voz era baja, pero cada sílaba tenía el peso de una orden. Lo que sí deberían saber es cómo tratar a las personas. Las mujeres agacharon la cabeza. Sebastián se volvió hacia Valeria. ¿Ese es el vestido? Ella asintió apenas respirando. Bien, llévelo. Pagó con su tarjeta sin preguntar el precio. Mientras firmaba, el silencio era tan espeso que se escuchaba el tic-tac del reloj del mostrador.
Una vez fuera, en la calle, Valeria exhaló con fuerza. No tenía que hacerlo, dijo todavía temblando. No quería causar problemas. No los causó usted, respondió él mirando al frente. Ellas los causaron, y alguien tenía que ponerles un límite. Caminaban lado a lado. El sol del atardecer los envolvía en una luz cálida. Valeria no sabía qué decir. Él tampoco parecía buscar conversación, pero entre los dos flotaba una energía nueva, una especie de respeto que no necesitaba palabras. Cuando llegaron a la parada de autobús, ella intentó devolverle el dinero. Por favor, no me sienta una carga. No lo hago por compasión, contestó. Lo hago porque odio ver a la gente humillada. Sus ojos se cruzaron y por un instante, Valeria sintió que ese hombre frío tenía algo roto por dentro. Una tristeza que lo hacía más humano de lo que aparentaba. El autobús se detuvo con un chirrido. Gracias, señor Alvarado. Sebastián, corrigió él suavemente. Ella subió, y antes de que las puertas se cerraran, volvió a mirarlo. Entonces, gracias, Sebastián. El autobús arrancó, llevándose con él la imagen de la joven con el vestido azul entre las manos. Sebastián permaneció quieto, observando cómo se alejaba entre el tráfico. Por primera vez en muchos años, algo en su pecho se movió. No sabía si era culpa, curiosidad o esperanza. Solo sabía que aquella muchacha, con su mirada limpia y su voz temblorosa, le había recordado algo que creía perdido: la humanidad. Y aunque aún no lo sabía, ese encuentro iba a cambiarles la vida para siempre. Porque a veces basta una mentira piadosa para revelar la verdad más profunda, que el amor verdadero empieza donde termina el orgullo. Antes de continuar con esta historia de corazón y pasión, suscríbete y deja tu me gusta. Así sabré que quieres más romances que te hagan sentir, soñar y creer en el amor verdadero. Forma parte de esta comunidad que vive las historias con el corazón y comenta la palabra esposo si tú también crees que el amor puede nacer donde nadie lo imagina. Esa noche, Valeria no pudo dormir. El vestido azul descansaba sobre la silla de su habitación como un trofeo y una advertencia. Cada vez que lo miraba, recordaba el momento en que aquel hombre, el mismísimo Sebastián Alvarado, había tomado su defensa frente a todos. Su voz, su mirada, la forma en que le dijo, «Diga que soy su esposo», le daban vueltas en la cabeza una y otra vez. No entendía por qué un millonario, alguien que podría pasar de largo sin mirar, se había detenido justo por ella. Su madre, doña Teresa, la observaba desde la cama. «Hija, ¿por qué sonríes así?», preguntó con dulzura. Valeria bajó la mirada, sonrojada. «Nada, mamá. Fue un día raro, eso es todo». «¿Raro bueno o raro malo?». Valeria pensó unos segundos. «Raro, hermoso, creo». Doña Teresa sonrió débilmente. «A veces Dios manda ángeles disfrazados de extraños», susurró antes de dormirse. Al día siguiente, en una de las oficinas de vidrio más imponentes de la ciudad, Sebastián revisaba contratos sin leerlos realmente. Sus empleados notaron algo distinto en él. No tenía el ceño fruncido ni la mirada perdida en el vacío como siempre. Había en su rostro un gesto nuevo, casi imperceptible, una calma que nadie le había visto desde hacía años. Recordaba la voz temblorosa de Valeria, su dignidad entre lágrimas. Recordaba cómo había querido defenderla sin siquiera saber su nombre. Desde la muerte de su prometida, su vida se había convertido en una rutina de éxito sin alma. Tenía dinero, poder, reconocimiento, pero ninguna emoción verdadera, hasta que esa muchacha de mirada limpia le recordó lo que era sentir. Esa misma tarde no pudo resistir la curiosidad. Buscó discretamente el número de la tienda y preguntó por la joven que había estado allí. Una de las empleadas, nerviosa, le dijo que vivía en un barrio al sur de la ciudad. Sebastián agradeció, colgó y tomó las llaves de su auto sin pensarlo dos veces. En el barrio humilde de San Miguel, los cables colgaban del cielo como raíces negras. Los niños jugaban entre charcos y risas. Sebastián detuvo su auto frente a una pequeña casa color crema, con macetas en la ventana. Golpeó suavemente la puerta. Valeria, al verlo, casi deja caer el balde con agua que tenía en las manos.
«¿Usted?», balbuceó. «¿Qué hace aquí?». Pasaba cerca y pensé en devolverle algo. ¿Devolverme? Pero si ya me regaló el vestido. No hablo del vestido. Hablo de la esperanza. La miró directo a los ojos. A veces uno se olvida de lo que vale una persona hasta que alguien le recuerda cómo tratarla. Ella no supo qué decir. Lo invitó a pasar con timidez. Adentro, la casa olía a café recién hecho y a flores secas. Sebastián observó los retratos enmarcados, las paredes sencillas pero limpias, el orden de quien cuida lo poco que tiene con amor. Doña Teresa apareció con una sonrisa. «Usted debe ser el joven que defendió a mi hija. Dios lo bendiga, muchacho». Sebastián sonrió por primera vez en mucho tiempo. «Solo hice lo que cualquiera haría». No cualquiera», respondió Valeria con voz baja. «La mayoría mira hacia otro lado». Tomaron café en tazas desiguales. Él la escuchó hablar de su vida, de cómo dejó la escuela para trabajar, de los turnos largos y del sueño de ser diseñadora de modas. Sebastián no interrumpía, solo la observaba con una atención que hacía temblar. Cada palabra de ella era un recordatorio de la sencillez que él había perdido entre autos de lujo y trajes caros. Al despedirse, le extendió una tarjeta. «Si algún día necesita algo, lo que sea, llámeme». Ella dudó. «No quiero que crea que busco favores». «No lo creo. Solo le estoy dando un puente. Cruzarlo depende de usted». Cuando se fue, Valeria cerró la puerta con el corazón acelerado. Por primera vez en años, alguien la había mirado como una mujer y no como una pobre. Y esa mirada, esa manera de pronunciar su nombre, la dejó pensando toda la noche. Los días pasaron. Sebastián volvió a verla en secreto, siempre con alguna excusa, un café que le debía, un libro que le recordaba a ella, o simplemente una caminata por el parque. Había algo en Valeria que lo desarmaba. No necesitaba adornos ni poses. Su dulzura natural era un espejo de lo que él había olvidado ser. Una tarde, mientras caminaban bajo una llovizna suave, Valeria le dijo: «No entiendo por qué me buscas, Sebastián. Somos de mundos tan distintos». «Quizás por eso», respondió él, «porque en su mundo aún hay verdad». Ella sonrió, pero en su interior tembló. Empezaba a sentir algo que la asustaba: admiración. Y detrás de esa admiración, un calor suave que se extendía cada vez que él la miraba. En la otra orilla, Sebastián también luchaba. Su corazón le jugaba una batalla silenciosa entre el miedo a sufrir de nuevo y el deseo de volver a vivir. Desde aquel accidente, se había jurado no abrir su alma, pero con Valeria todo era distinto. Esa noche, mientras él la dejaba en casa, una vecina los observó desde la ventana y murmuró: «Ese no es un hombre para ella». Las palabras llegaron a oídos de Valeria, y por un segundo la inseguridad regresó. «¿Qué dirán de mí?», preguntó con voz frágil. «Que soy su esposo», contestó él recordando la primera vez que lo dijo. Ella rió con un rubor inocente. «No diga eso, Sebastián. La gente podría creerlo. Quizás un día no tengan que creerlo. Quizás sea verdad». El silencio que siguió fue más elocuente que 1000 promesas. Sebastián regresó a su mansión, pero no encendió la televisión ni revisó los informes de la empresa. Se quedó mirando por la ventana, pensando en ella, en su voz, en la forma en que defendía su dignidad, aún en la pobreza. Y comprendió que la verdadera elegancia no estaba en las joyas ni en los autos, sino en una mirada capaz de inspirar ternura. Mientras tanto, Valeria se acostó mirando el techo. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió miedo al futuro, sintió esperanza. Y así, sin darse cuenta, los dos empezaron a cambiar. Ella, aprendiendo que merecía amor. Él, descubriendo que todavía sabía amar. Porque a veces un solo gesto, como defender a alguien sin esperar nada, puede ser el principio de una historia que ni el destino se atreve a borrar. Los días se volvieron una brisa de calma que ninguno de los dos sabía cómo explicar. Sebastián, que antes pasaba las horas encerrado entre reuniones y silencios, ahora buscaba cualquier pretexto para salir de la oficina.
Una visita al barrio, una llamada para saber cómo seguía la madre de Valeria, una invitación a caminar por el parque después del trabajo. Era como si cada encuentro con ella le devolviera un pedazo de vida que creía perdido. Valeria, por su parte, empezaba a acostumbrarse a verlo llegar con aquella mezcla de seriedad y ternura que solo él tenía. Le llevaba flores sin ostentación, libros que creía que le gustarían y, sobre todo, tiempo. Tiempo de escucharla, de mirarla sin prisa, de entenderla. Pero el destino, caprichoso como siempre, no permite que la felicidad crezca sin sombras. Una mañana en la mansión Alvarado, Graciela del Valle, la madrastra de Sebastián, sostenía una revista entre los dedos perfectamente pintados. En la portada, una foto robada. Sebastián sonriendo junto a una joven humilde en una banqueta de barrio. El titular decía: el empresario más reservado del país, acompañado por una misteriosa mujer. Graciela apretó los labios. Su mirada de hielo recorrió la imagen con desprecio. «Así que esta es la razón de tu distracción», murmuró. Sabía perfectamente quién era esa muchacha. La había visto una vez en la tienda, el día del escándalo, y no la había olvidado. Para ella, las personas como Valeria eran manchas que había que borrar del mundo elegante que tanto esfuerzo decía mantener. Cuando Sebastián bajó para desayunar, la encontró esperándolo con la revista abierta. «¿Vas a explicarme esto?», preguntó ella con tono venenoso. «No hay nada que explicar», respondió él con calma. «Es una amiga de barrio. ¿Y tú crees que eso no afecta tu imagen?». «No me interesa mi imagen, Graciela». «Ah, ¿no? Pues debería. Todo lo que tienes, lo que manejas depende de respeto, de reputación. ¿O acaso piensas destruir todo por una muchacha cualquiera?». Él la miró con una frialdad que no necesitó palabras. «Valeria no es una muchacha cualquiera». Graciela sonrió con ironía. «No me digas que te gusta». Sebastián no contestó, y ese silencio fue suficiente para que ella entendiera todo. Esa misma tarde, mientras Sebastián visitaba a Valeria, Graciela llamó a un viejo conocido, Luciano Ortega, un exnovio de Valeria que había desaparecido cuando ella más lo necesitó. Un hombre rencoroso, con la lengua sucia y la moral rota. «Quiero que le recuerdes a esa chica de dónde viene», dijo Graciela con una sonrisa venenosa. «Que sepa que la gente como ella no sube tan alto sin pagar el precio». Esa noche Luciano apareció en el barrio. Valeria lo vio venir y su cuerpo entero se tensó. «¿Qué haces aquí?», preguntó con voz temblorosa. «Vine a saludar a mi exnovia, la que ahora se codea con millonarios. Qué rápido olvidaste quién eras, ¿no?». «No tengo nada que hablar contigo, Luciano». «Ah, pero él sí». Sacó su teléfono y le mostró una foto tomada a escondidas de Sebastián saliendo de su casa. «¿Qué diría tu madre si supiera que te vendiste por un vestido?». Valeria sintió el golpe en el alma. «Lárgate», dijo con lágrimas contenidas. «No sabes nada. Sé que las mujeres como tú se suben en los sueños de los hombres ricos hasta que los derriban, y cuando caen, caen solas». La insultó y se fue riendo, pero la herida ya estaba abierta. Esa noche Valeria lloró en silencio, mientras su madre dormía. Las palabras de Luciano le retumbaban como ecos crueles. «Las mujeres como tú». Al día siguiente, cuando Sebastián llegó, la encontró distante. No quiso aceptar el café ni salir a caminar. «¿Qué te pasa, Valeria?», preguntó preocupado. «Nada, solo creo que deberías dejar de venir». «¿Por qué dices eso?». «Porque la gente habla, Sebastián, y no quiero ser la causa de tus problemas». Él la tomó de la mano, pero ella la retiró con suavidad. «Tú tienes un mundo que no me pertenece, y yo tengo una madre que no quiero que sufra por las habladurías». Sebastián sintió que le arrancaban algo del pecho. «¿Alguien te dijo algo?». «No importa, es mejor así». Él la miró con un dolor silencioso, sin saber que detrás de esa decisión estaba la manipulación de Graciela y la lengua venenosa de Luciano. Pasaron los días, y la distancia entre ellos se volvió abismo. Sebastián intentó concentrarse en el trabajo, pero cada documento que firmaba, cada reunión que fingía atender, era un eco vacío. No podía olvidar su mirada cuando le pidió que se alejara.
Una noche, entró a su habitación y abrió una caja guardada en el fondo del armario. Dentro, una foto vieja, su prometida, Elena, sonriendo junto a él antes del accidente. La culpa volvió como un maremoto. Primero la perdí a ella, y ahora la vida me castiga otra vez. Esa culpa era su condena. Había jurado no volver a sentir, pero el destino lo había traído de nuevo al borde del precipicio del amor. Y ahora, por miedo, lo estaba dejando escapar. Mientras tanto, en el barrio, Valeria también luchaba contra su propio corazón. Intentaba convencerse de que hacía lo correcto, pero cada vez que miraba el vestido azul colgado en su armario, sentía el mismo nudo en la garganta. Lo había usado una sola vez, el día en que él la defendió. Y desde entonces, cada hilo de esa tela le recordaba su voz diciéndole: «Diga que soy su esposo». Dos almas heridas, separadas por orgullo y mentiras, comenzaban a caminar en direcciones opuestas, sin saber que pronto la vida los enfrentaría a la verdad. Porque el amor, cuando es real, no se apaga con el silencio. Solo espera el momento exacto para volver a encenderse. Habían pasado 2 semanas desde que Valeria y Sebastián se separaron. 2 semanas que parecían años. El silencio entre ellos pesaba como un recuerdo mal curado, de esos que se niegan a morir. Ella seguía con su vida, trabajando horas extras en una pequeña papelería del barrio. Él, fingiendo interés en sus reuniones de negocios, mientras su mente vagaba una y otra vez hacia el mismo lugar, aquella casa humilde que olía a café y flores marchitas. Sebastián intentó convencerse de que era mejor así, que alejarse de Valeria era protegerla. Pero las noches no le daban descanso. Soñaba con ella, con su voz, con la forma en que lo miraba, como si aún hubiera esperanza en el mundo. Y cada amanecer, cuando se veía en el espejo, encontraba la misma mirada vacía de siempre. Hasta que un día, simplemente no pudo más. Dejó los papeles sobre el escritorio, tomó las llaves del auto y se fue sin rumbo. Pero el corazón, terco, lo guió exactamente a donde debía ir, a San Miguel, al barrio donde empezó todo. Valeria estaba cerrando la papelería cuando lo vio aparecer al otro lado de la calle. Su pecho se encogió. No sabía si huir o quedarse. «Hola, Valeria», dijo él con una voz más suave de lo que recordaba. «Sebastián», apenas pudo pronunciar su nombre. «No pensé volver a verte». «Yo tampoco, pero hay cosas que uno no puede dejar a medias». Ella bajó la mirada. «No deberías estar aquí». «Tal vez no, pero vine porque quiero hablar contigo. No me importa lo que diga la gente. Me importas tú». Valeria lo miró con tristeza. «No entiendes. Tu mundo no me acepta. Ya lo hicieron evidente». «El problema no es mi mundo, Valeria», respondió con firmeza. «El problema soy yo. Fui yo quien permitió que el miedo me alejara de lo que realmente importa». El silencio que siguió fue denso. Ninguno sabía cómo borrar las heridas que habían dejado las palabras, las dudas, los prejuicios. Pero en medio de esa tensión, algo en sus ojos volvió a encontrarse. «Ven conmigo», le pidió de pronto. «Solo un café. No promesas, no complicaciones. Solo tiempo». Valeria dudó, pero su corazón ya había respondido antes que ella. Asintió. El café donde se sentaron era pequeño, con cortinas color miel y música vieja de fondo. No necesitaban lujo, solo presencia. Sebastián la observaba con la calma de quien teme romper algo sagrado. «A veces pienso», dijo él, «que lo que más miedo me da no es perderte, sino no haber tenido el valor de luchar por ti». Ella lo miró, sorprendida. «No digas eso. Eres un hombre fuerte, Sebastián». «No tanto como parezco». Esbozó una sonrisa triste. «Durante años me escondí detrás del trabajo, del dinero, de la rutina, porque amar me dolía. Perdí a alguien una vez y juré no volver a sentir. Pero entonces llegaste tú». Valeria sintió un nudo en la garganta. «No sabía que habías amado antes». «Sí, y cuando la perdí, me prometí no volver a mirar a nadie igual. Hasta que lo hice, hasta que te miré a ti». Ella bajó la mirada, temblando.
El café se enfrió entre sus manos. No sabía si creer que eso era amor o solo una herida buscando refugio. Pero sus ojos decían la verdad. Sebastián, susurró, no sé qué sentir. Me haces bien y me asustas al mismo tiempo. El amor siempre asusta, Valeria, porque nos quita el control, pero también nos enseña lo que somos capaces de dar. Sus palabras la tocaron más de lo que él imaginaba. Había algo en su tono, una mezcla de culpa, ternura y deseo de redención que derrumbaba las murallas que ella misma había levantado. Cuando salieron del café ya era de noche. Caminaban despacio bajo un cielo cubierto de nubes. Un perro ladraba a lo lejos y el aire olía a tierra mojada. No hablaron durante varios minutos, hasta que, de pronto, él se detuvo. ¿Sabes qué me di cuenta estos días?, preguntó mirándola con intensidad. ¿Qué? Que no quiero seguir huyendo, ni de mi pasado, ni de ti. Valeria sintió su corazón acelerarse. Él dio un paso más cerca, y otro, hasta quedar tan próximo que podía sentir el calor de su respiración. Sebastián, susurró temblando. Solo dime si no quieres esto, murmuró él, y me iré. Pero ella no dijo nada, no porque no quisiera, sino porque las palabras ya no hacían falta. Él levantó su mano y le apartó suavemente un mechón de cabello del rostro. Sus dedos rozaron su mejilla con la delicadeza de quien toca algo sagrado. Ella cerró los ojos, y en ese instante, el mundo entero pareció detenerse. El beso fue lento. No un impulso, sino una promesa. El tipo de beso que no se da con los labios, sino con el alma. Un beso que unía dos soledades que por fin se reconocían. Cuando se separaron, Valeria lo miró con lágrimas contenidas. ¿Por qué yo?, preguntó, apenas respirando. Hay tantas mujeres a tu alrededor, porque tú eres la única que no me mira como al millonario. Me miras como al hombre, y hacía años que nadie me veía así. Ella sonrió entre lágrimas. No sé si esto está bien. No importa si está bien, Valeria, solo importa que es real. Caminaron juntos de regreso al barrio, sin planear el mañana, sin promesas imposibles, solo sintiendo que, por primera vez, ambos respiraban de verdad. Esa noche, en su casa, Valeria no durmió. Tocaba sus labios una y otra vez, como temiendo que aquel beso hubiera sido un sueño. Pero no lo era, y aunque aún no lo sabía, ese amor recién nacido iba a ser probado por el fuego más cruel. Porque el destino, antes de conceder la felicidad, siempre exige una prueba, y la de ellos apenas comenzaba. El amor empezaba a florecer entre ellos con la delicadeza de algo que había esperado demasiado, pero como todo amor verdadero, su pureza despertó en otros la envidia más oscura. Graciela del Valle, al enterarse de que Sebastián había vuelto a ver a Valeria, decidió actuar. No soportaba la idea de que un apellido como Alvarado terminara mezclado con la sangre sencilla de una muchacha sin fortuna. Y cuando el odio se une al poder, el veneno se propaga rápido. Con voz dulce y sonrisa falsa, Graciela llamó a su contacto más útil, Luciano Ortega, el mismo hombre que tiempo atrás había humillado a Valeria. Le ofreció dinero, prestigio y, lo más peligroso, la oportunidad de vengarse. «Quiero que la hundas», le dijo con voz fría, «que todos crean que es una oportunista. Si la destruyes, yo me encargo del resto». Luciano aceptó con una sonrisa torcida, no por el dinero, sino por el placer de ver sufrir a la mujer que una vez lo rechazó. Y desde ese día, las sombras comenzaron a moverse alrededor de Valeria. Al principio fueron rumores, pequeños susurros entre empleados, vecinas curiosas, clientes del barrio. Dicen que sale con un millonario, que lo manipula, que lo está usando. Nadie sabía con certeza, pero todos hablaban. Y como pasa siempre, las palabras, cuando se repiten lo suficiente, se convierten en cuchillos invisibles. Sebastián empezó a notar las miradas en los restaurantes, los titulares insinuando escándalos, los comentarios disfrazados de bromas. «Ten cuidado, Sebastián», le dijo su amigo y socio Rodrigo. «Esa chica podría costarte tu reputación».
Mi reputación no me interesa, contestó con firmeza, pero si descubro quién está detrás de esto, lo pagaré caro. Mientras tanto, Valeria empezaba a sentir el peso del juicio ajeno. Un día, al llegar a la papelería, encontró en el mostrador un sobre sin nombre. Dentro había fotos de ella y Sebastián tomadas a escondidas, acompañadas por una nota cruel. El dinero compra hasta la inocencia. Sus manos temblaron. El corazón se le partió en dos. Esa noche lo esperó, decidida a hablar. Sebastián, dijo con voz quebrada, esto está yendo demasiado lejos. ¿Qué pasa? No quiero que sigas viniendo. Están diciendo cosas horribles, y no pienso ser motivo de burla ni de escándalo. ¿Quién te dijo algo? No importa quién, pero lo hacen por ti. Y lo peor es que te están empezando a creer. Él dio un paso hacia ella, pero Valeria retrocedió. No me mires así. No quiero compasión. No es compasión, Valeria. Es amor. Ella se quedó inmóvil. La palabra amor la desarmó, pero el miedo fue más fuerte. Entonces ámame de lejos, susurró con lágrimas, porque cerca de ti solo voy a sufrir. Sebastián la vio alejarse con el alma hecha trizas. Sabía que algo oscuro se movía detrás de esa separación, pero no tenía pruebas. Lo único que tenía era la certeza de que la estaba perdiendo. Los días siguientes fueron un tormento. Valeria evitaba sus llamadas, sus visitas, sus flores. Y cuando el corazón se encierra, ni las palabras más sinceras logran abrirlo. Hasta que un día, un rumor cruzó la línea del perdón. Alguien, Luciano, comenzó a decir que Valeria estaba embarazada de Sebastián para asegurarse una fortuna. Las redes sociales, los periódicos, los programas de chismes, todos hablaban de la muchacha que engañó al millonario. Su nombre estaba en todas partes y su dignidad en ninguna. Doña Teresa cayó enferma del disgusto. Hija, no salgas más. Que hablen, que digan lo que quieran, pero no los enfrentes, le rogó. ¿Y qué hago, mamá? ¿Callarme? Respondió Valeria entre sollozos. No quiero dinero, no quiero fama. Solo quería que alguien me mirara sin vergüenza. Y mientras ella lloraba, Sebastián enfrentaba su propio infierno. Graciela lo citó en el despacho familiar. ¿Aún vas a defenderla después de todo?, le preguntó mostrando un recorte de periódico. Él lo miró con rabia. Esto es mentira. Tal vez. Pero el daño ya está hecho. ¿Vas a poner en riesgo todo por una mujer que ni siquiera tiene apellido? Sebastián apretó los puños. Prefiero perderlo todo antes que vivir rodeado de gente sin alma. Salió de la oficina con los ojos cargados de furia y fue directo a buscarla. Pero cuando llegó, Valeria ya se había ido. Su vecina le contó que había salido al hospital con su madre, que había sufrido una recaída. En ese momento, el mundo se le vino abajo. Horas después, la encontró en la sala de espera, con el rostro pálido y los ojos hinchados de tanto llorar. ¿Qué haces aquí?, le preguntó sin fuerzas. Vine por ti, respondió él. No me importa lo que digan ni quién lo diga, estoy contigo, Valeria. Ella lo miró con ternura, pero también con miedo. No quiero que te destruyan por mi culpa. Ya lo hicieron una vez y sobreviví. Esta vez prefiero caer contigo que vivir sin ti. Pero antes de que pudiera decir más, un médico salió con noticias graves. Doña Teresa debía ser internada. El corazón no resistía más. Valeria se abrazó a Sebastián sin pensar, y él la sostuvo con fuerza, como quien sostiene la vida misma. En ese instante todo lo demás, el dinero, los rumores, la sociedad, se volvió ruido distante. Porque en medio del dolor más puro, el amor verdadero no se esconde, se muestra, se aferra y promete, sin palabras, que aún en la oscuridad seguirá luchando. Lo que ninguno sabía era que esa noche marcaría un punto de quiebre. Porque el amor iba a ser probado no solo por la maldad ajena, sino por la verdad que aún no conocían. El pasado de Sebastián estaba a punto de volver, y con él, la herida que podía separarlos para siempre. El hospital olía a desinfectante y desvelo. Las luces blancas no perdonaban los rostros cansados, y Valeria llevaba 3 días sin dormir.
Su madre permanecía internada, luchando entre la vida y la despedida. Sebastián iba y venía sin pedir permiso, pagándolo todo en silencio, sin buscar crédito ni gratitud. Pero Valeria ya no era la misma. La herida de los rumores, las miradas y las humillaciones la habían endurecido. Cada vez que él intentaba acercarse, ella levantaba una barrera invisible. «No tienes que quedarte», le dijo una noche, sentada junto a la cama de su madre. «No estoy aquí por obligación», respondió él con calma. «Estoy porque quiero. Eso es lo que dices ahora. Pero cuando todo esto pase, volverás a tu mundo. Y yo seguiré siendo la misma muchacha pobre que la gente mira con desprecio». Sebastián se acercó, con esa mirada profunda que mezclaba dolor y ternura. «Valeria, no estoy contigo por compasión. Estoy contigo porque me importas». «No me digas eso», susurró ella conteniendo el llanto. «No quiero depender de ti. No quiero deberte nada». Esa frase le atravesó el pecho. Sebastián entendió que ella no lo rechazaba por falta de amor, sino por orgullo, por dignidad, la misma dignidad que lo enamoró. Esa noche, mientras Valeria dormía en una silla, Sebastián salió del hospital y caminó sin rumbo. Las calles vacías reflejaban su propio vacío. Recordó la voz de su padre antes de morir. «El dinero no te da valor si no sabes para quién vives». Y comprendió que llevaba años viviendo sin propósito, coleccionando logros sin alma. De pronto, su teléfono vibró. Era Graciela. «¿Ya te cansaste de jugar al Salvador?», le dijo con tono cruel. «No puedes rescatar a todos los pobres del mundo, Sebastián, y mucho menos a una que solo busca tu apellido». «No hables de ella», respondió con voz grave. «Hablaré todo lo que quiera, la gente ya no te respeta, has arruinado tu imagen». «Mi imagen me da igual, pero tú, Graciela, tú me das vergüenza», colgó sin dejarla responder. Por primera vez en años, Sebastián sintió que debía reconstruir su vida desde la verdad, no desde las apariencias. Esa misma madrugada, Valeria despertó y vio en su celular un mensaje de Sebastián. «No te preocupes por el dinero del hospital. Ya está todo cubierto. No te pido que me lo agradezcas, solo cuida de ella». Y junto al mensaje, una transferencia enorme. Valeria apretó el teléfono contra el pecho, entre la gratitud y la rabia. Lo amaba, lo sabía, pero no quería sentirse una carga. No quería ser la pobre a la que ayudó el millonario. Cuando salió del hospital al amanecer, él la esperaba afuera, apoyado en su auto. «¿Por qué hiciste eso?», le preguntó con voz herida. «Porque tu madre necesita tratamiento y tú no tienes por qué sufrir sola». «No necesitaba tu dinero, Sebastián. No fue dinero, fue amor». Ella bajó la mirada. Las lágrimas se le escaparon, pero se las limpió con rabia. «Yo no sé amar así. No quiero que me rescates, quiero que me respetes». Él dio un paso atrás dolido. «¿Crees que esto es lástima? ¿Que me muevo por culpa? No, Valeria, me muevo porque te amo. Y si ese amor te incomoda, entonces quizás el problema no soy yo». Sus ojos se llenaron de lágrimas contenidas. Ella quería abrazarlo, decirle que lo amaba también, pero el orgullo fue más fuerte. «Vete», susurró, «no quiero verte más». Sebastián la miró por última vez, con la tristeza de quien ama a alguien que no está listo para ser amado. Luego subió al auto y se fue. Valeria lo vio alejarse hasta que el ruido del motor se perdió entre los edificios, y cuando ya no hubo testigos, cayó de rodillas en la acera y lloró como no lloraba desde niña. Pasaron los días y la distancia se volvió abismo. Sebastián se encerró en su oficina, pero el trabajo ya no lo distraía. No podía comer, no podía dormir. Sus empleados lo notaban, pero nadie se atrevía a mencionarlo. Hasta que un día, Rodrigo, su amigo más leal, entró en su despacho sin anunciarse. «Tienes que parar, hermano, no puedes seguir así». «No lo entiendes», respondió Sebastián con la voz ronca. «Por primera vez en mi vida sentí que tenía algo real, y lo perdí». Rodrigo lo observó en silencio, con compasión. «Entonces, haz lo que siempre haces, lucha. Pero esta vez no por dinero, sino por amor». Aquella frase quedó flotando en el aire, encendiendo una chispa en el pecho del hombre
que había olvidado cómo pelear por lo que sentía. Mientras tanto, en el hospital la salud de doña Teresa mejoraba lentamente. Valeria, agotada, salía cada noche a caminar para despejar su mente, y aunque intentaba convencerse de que lo mejor era olvidar a Sebastián, su corazón la traicionaba cada vez que escuchaba un auto frenar frente a su calle. Una tarde, recibió un sobre sin remitente. Dentro, una foto. Sebastián con una mujer rubia, elegante, abrazados en una gala. Y un mensaje escrito con crueldad. El amor no se finge. Despierta. Era una foto vieja, pero Valeria no lo sabía. Su mundo se vino abajo de nuevo. Tenía razón, dijo en voz baja. Somos de mundos distintos. Esa noche, mientras ella lloraba sola, Sebastián descubría que aquella imagen había sido enviada por Graciela. La enfrentó sin miedo. «¿Qué ganaste con esto?», le gritó. «¿Destruir a alguien inocente?» «Gané mantener el apellido limpio», respondió ella con frialdad. «No, Graciela, lo ensuciaste más que nadie». Y esa fue la última vez que cruzaron palabra. Sebastián desapareció por varios días. Nadie supo de él. Algunos decían que había viajado, otros que había renunciado a todo. Pero lo cierto era que estaba solo, enfrentando el peso de su orgullo y la culpa de haber dejado que los demás definieran su destino. Valeria, por su parte, aprendía a sobrevivir sin él, con la misma fuerza silenciosa que siempre tuvo. Pero cada noche antes de dormir, miraba el vestido azul en su armario y se preguntaba si el amor verdadero podía volver después de tanto dolor. Y sí, volvería. Pero no antes de que ambos aprendieran la lección más dura, que a veces el amor necesita romperse para renacer más puro, más fuerte y más digno. Durante semanas, el nombre de Sebastián Alvarado desapareció de los titulares. Nadie sabía dónde estaba. Los medios hablaban de su renuncia temporal, de una supuesta depresión, de una crisis personal. Pero lo que en realidad ocurría era mucho más profundo. El hombre que una vez tuvo todo, estaba aprendiendo a vivir con nada, para descubrirlo todo. Dejó atrás su mansión, los autos, los trajes caros. Se fue solo con una maleta a una pequeña casa junto al mar, en una zona donde nadie lo reconocía. Allí, sin escoltas ni secretarias, empezó a mirarse de verdad. Las olas lo despertaban al amanecer, y por primera vez en años, respiró sin sentir culpa. Pensaba en Valeria a cada instante. Recordaba su voz, su coraje, su manera de enfrentarse al mundo con las manos vacías, pero el alma llena. Y en medio de ese silencio, entendió que había pasado la vida buscando respeto, cuando lo que más anhelaba era perdón. Perdón por haberse perdido en la soberbia, por haberse escondido detrás del poder, por haber amado tarde. Un día, sentado frente al mar, escribió una carta. No era para ella ni para nadie más, era para sí mismo. No puedo exigir amor mientras no sepa ser humilde. No puedo pedir confianza si mi vida es una muralla. Tengo que volver. No por orgullo, sino por verdad. Y volvió. En la ciudad, los rumores lo recibieron con la misma curiosidad con que lo habían condenado. Graciela, furiosa al verlo de nuevo, intentó mantener su control sobre la empresa, pero Sebastián ya no era el mismo. «Desde hoy, Graciela, esto se acaba», le dijo con una calma implacable. «No quiero tu dinero ni tu poder, solo quiero limpiar mi nombre y el de una mujer a la que tú intentaste destruir». Ella se rió, incrédula. «¿Vas a exponer tu vida por esa muchacha?» «Por esa muchacha», respondió con firmeza, «recuperé la mía». Pocos días después, Sebastián convocó una conferencia de prensa. El salón estaba lleno. Cámaras, periodistas, flashes, murmullos. Se paró frente al micrófono sin traje caro, sin corbata, solo con la mirada limpia. «Durante mucho tiempo», dijo con voz serena, «permití que otros decidieran quién era yo, y dejé que la mentira lastimara a quien menos lo merecía. Hoy vengo a decir su nombre, Valeria Cruz. No es una cazafortunas ni una actriz de escándalo. Es la mujer más valiente que he conocido. Y si el mundo necesita odiarme por amarla, que lo haga. Prefiero vivir con la verdad que morir entre aplausos falsos».
Los periodistas enmudecieron. El país entero escuchó. En el barrio de San Miguel, Valeria vio la transmisión en una pequeña televisión del hospital junto a su madre. Las lágrimas comenzaron a correrle sin permiso. Doña Teresa, con la voz débil, le dijo: «Ese hombre está peleando por ti, hija. ¿No crees que ya es hora de dejar de huir?» Valeria no respondió, pero su corazón latía tan fuerte que ya lo había hecho por ella. Esa misma tarde, Sebastián llegó al barrio. No en un auto de lujo, sino caminando, sin cámaras, sin guardaespaldas, solo con un ramo de flores sencillas en las manos. Cuando los vecinos lo vieron, murmuraron, pero esta vez sin desprecio, sino con curiosidad. Valeria estaba sentada en la entrada de su casa cuando lo vio venir. Su respiración se detuvo. Él se acercó despacio, con los ojos humedecidos. «Vine a pedirte perdón», dijo. «No por lo que hice, sino por lo que no tuve el valor de hacer, defenderte desde el principio». Ella lo miró con una mezcla de amor y dolor. «¿Por qué ahora, Sebastián? Ya está todo dicho». «No, Valeria, no está todo dicho hasta que tú me digas que no me amas». El silencio se volvió eterno. Los dos se miraron, sin máscaras, sin el peso de los prejuicios. «Te amé desde el primer día», confesó ella con la voz quebrada, «pero el amor no basta cuando no hay respeto». «Por eso estoy aquí», respondió él, «para devolvértelo, para que el mundo sepa que la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en la capacidad de amar sin miedo». Valeria sintió que todo su orgullo se desmoronaba. Dio un paso hacia él y antes de poder hablar, Sebastián la abrazó. Fue un abrazo largo, limpio, lleno de perdón. Ella apoyó la cabeza en su pecho y por primera vez en mucho tiempo se sintió a salvo. Los vecinos, que habían sido testigos de sus humillaciones, aplaudieron desde lejos. Doña Teresa, asomada a la ventana del hospital, lloraba en silencio. Esa noche el barrio entero pareció distinto. Las luces eran más cálidas, el aire más ligero, porque cuando el perdón se hace público, algo en el universo se equilibra. Sebastián no regresó a su mansión. Se quedó con Valeria en aquella casa pequeña, durmiendo en un colchón sencillo, escuchando los ruidos del vecindario y el canto de los perros. Pero por primera vez en años, durmió en paz. Y mientras ella dormía, él la miró en silencio. No como el hombre que rescata, sino como el que ha sido rescatado. «Gracias por devolverme el alma», susurró acariciando su cabello. Valeria, medio dormida, murmuró entre sueños: «Yo no te devolví nada, Sebastián, solo te mostré dónde la habías dejado». Y él sonrió, porque era verdad. Esa noche marcó el renacimiento de ambos, ella desde su humildad digna, él desde su humanidad recuperada. Dos almas que habían sido rotas por el orgullo y unidas por la verdad, encontraban al fin lo que tanto buscaban, la paz que solo da el amor cuando se vive sin miedo. Pero lo que ninguno sabía era que la envidia no se rinde fácil. Y mientras ellos dormían, en los salones del poder, Graciela del Valle tramaba su venganza final. Una venganza que pondría a prueba no solo su amor, sino su destino. Los días siguientes fueron distintos. El aire del barrio olía a esperanza. Y aunque Valeria aún cargaba cicatrices invisibles, algo en su mirada había cambiado. Ya no era la joven que temía ser vista, ni la que se escondía detrás de su orgullo. Era una mujer que había enfrentado al mundo y sobrevivido con dignidad. Sebastián, en cambio, parecía otro hombre. Sus pasos ya no resonaban con la soberbia del poder, sino con la calma de quien ha comprendido lo esencial. Había cambiado los trajes por camisas sencillas, los autos por caminatas, las palabras por gestos, y cada gesto suyo parecía decirle sin pronunciarlo: «Estoy aquí. Ya no me voy». Una tarde, mientras Valeria colgaba ropa en el pequeño patio de su casa, lo vio llegar con un ramo de gardenias. No eran flores caras ni raras, pero olían a pureza, y eso bastaba. «¿Otra vez tú?», dijo ella, fingiendo molestia. «Hasta que me digas que deje de venir», respondió él sonriendo. «Y aún así, no te prometo obedecer».
Ella soltó una risa suave, la primera sincera en mucho tiempo. Sebastián la observó reír y sintió que el mundo podía detenerse ahí, en ese instante, y todo tendría sentido. Pensé que después de todo lo que pasó, no volverías, confesó ella. Pensé lo mismo, respondió él. Pero cuando uno encuentra su lugar, ya no puede huir. Valeria bajó la mirada, jugando con el cordel donde colgaba la ropa. ¿Y cuál es tu lugar, Sebastián? Él dio un paso más cerca, donde tú estés. El corazón de Valeria se aceleró. No sabía qué decir, y el silencio se volvió denso, como si hasta el viento contuviera la respiración. No digas esas cosas, susurró ella. No quiero volver a sufrir. No te pido que confíes en mí, solo que me permitas demostrarte que esta vez no voy a fallar. Ella lo miró. Esa mirada era distinta, no la del miedo ni la del deseo contenido, sino la de alguien que, después de tanto dolor, se atreve a creer otra vez. Ven conmigo, dijo él de pronto. ¿A dónde? A donde todo comenzó. Horas más tarde caminaban por la avenida donde se conocieron. Las luces de la ciudad se reflejaban en los escaparates, los mismos que un día la habían humillado. Al pasar frente a la tienda, Valeria se detuvo. Nunca pensé volver aquí, murmuró. Yo tampoco, dijo él, pero hay heridas que solo se curan cuando uno se atreve a mirar atrás sin miedo. Las vendedoras, las mismas de aquel día, los observaron con asombro. Sebastián tomó la mano de Valeria con naturalidad, sin esconderse. Buenas tardes, saludó con serenidad. Venimos a ver un vestido. Las empleadas, avergonzadas, bajaron la mirada. Ya no eran las que tenían el poder. Lo que antes fue humillación, ahora era redención. Valeria eligió un vestido blanco, sencillo, sin lujos. Cuando salió del probador, Sebastián se quedó sin palabras. No era el vestido, era ella. ¿Qué miras?, preguntó ella, sonrojada. A la mujer que esperé toda mi vida, respondió sin pensarlo. Valeria se sonrojó aún más. Pagó ella misma el vestido, esta vez con dinero propio, y salió tomada de su mano. El viento levantó su cabello, y en ese instante ambos comprendieron que todo había cambiado. Caminaron sin rumbo, dejando que la noche los envolviera. A lo lejos, el sonido de una guitarra callejera acompañaba sus pasos. ¿Recuerdas la primera vez que me hablaste?, preguntó Valeria. Nunca voy a olvidarlo, respondió él. Diga que soy su esposo. Nunca entendí por qué dijiste eso, porque en ese momento no sabía cómo explicarte lo que sentí. Fue instinto, quise protegerte. Ella lo miró con ternura. ¿Y ahora? ¿Aún quieres protegerme? No, ahora quiero acompañarte, que no es lo mismo. Valeria respiró hondo. Había aprendido a desconfiar de las palabras bonitas, pero las de él no sonaban vacías, sonaban a promesa. El cielo empezaba a nublarse. Un trueno lejano anunció lluvia, pero ninguno quiso irse. Caminaban bajo las primeras gotas, riendo como dos adolescentes que no le temen al futuro. Nos vamos a empapar, dijo ella. Entonces que llueva, contestó él. El agua empezó a caer con fuerza. Valeria corrió a refugiarse bajo un árbol y Sebastián la siguió. Sus rostros estaban tan cerca que podían sentir el aliento del otro. Las gotas resbalaban por su piel, mezclándose con las risas. Él levantó una mano y le apartó el cabello mojado del rostro. Nunca pensé volver a sentir esto, susurró. Esa necesidad de quedarme, de no buscar nada más. Valeria lo miró con los ojos brillantes. No digas más. Pero él no obedeció. Te amo, Valeria. No con prisa, no con miedo, con verdad. Ella tembló. Era la primera vez que lo escuchaba decirlo, y en sus ojos no había duda, solo amor. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue el tipo de silencio que solo existe cuando dos almas se entienden sin hablar. Sebastián bajó lentamente la cabeza hasta rozar su frente con la de ella. No te voy a pedir permiso, murmuró, porque sé que tú también lo quieres. Y entonces la besó. Fue un beso lento, profundo, sin urgencia. No buscaba conquista, sino comunión. El agua seguía cayendo, el mundo seguía girando, pero en ese instante solo existían ellos dos.
Era el beso de dos personas que habían sufrido demasiado para amar con ligereza. Un beso que no cerraba una historia, sino que la abría por fin. Cuando se separaron, Valeria apoyó la cabeza en su pecho. Ahora entiendo por qué dijiste aquella frase. ¿Cuál? Diga que soy su esposo. Sebastián sonrió. Y tú lo dijiste. Y desde ese día, mi vida cambió. Ella levantó la mirada. No sé si el destino existe, Sebastián, pero si existe, estoy segura de que fue él quien te puso frente a mí ese día. Él le acarició el rostro, y yo estoy seguro de que fue el amor el que no me dejó perderte. La lluvia seguía cayendo, pero ya no importaba. Entre risas, promesas y miradas que hablaban más que las palabras, comprendieron que el verdadero comienzo del amor no es el te amo, sino el te creo. Y bajo esa lluvia, entre los ecos de su pasado y la ternura del presente, los dos sellaron algo más que un beso. Sellaron el pacto silencioso de un amor que, contra todo pronóstico, había sobrevivido al dolor, al miedo y a la distancia. Porque cuando el amor nace del respeto, no hay tormenta que lo destruya, solo lluvias que lo limpian. El amor de Valeria y Sebastián crecía como esas flores que brotan en medio del asfalto, contra todo pronóstico, bajo el juicio ajeno, pero con una fuerza imposible de ocultar. Sin embargo, mientras ellos aprendían a sonreír de nuevo, en los rincones del poder alguien afilaba su resentimiento como un cuchillo. Graciela del Valle no había olvidado ni perdonado, y lo que no pudo destruir con mentiras, planeaba destruir con fuego. Desde la caída de su reputación en la empresa, vivía consumida por el rencor. Los mismos socios que antes la adulaban, ahora la evitaban. Había perdido su estatus, su influencia, su control sobre Sebastián, pero no su orgullo. Si ese hombre cree que puede rebajarse por una cualquiera, se decía frente al espejo, con la rabia contenida en los labios pintados de rojo, lo haré pagar. Y a ella también. Una tarde, mientras Sebastián y Valeria paseaban con tranquilidad por el mercado del barrio, Graciela entraba en la oficina de abogados más cara de la ciudad. Entregó documentos falsos, pruebas manipuladas, correos inventados. Quería destruir su imagen, hacer que pareciera que Sebastián había cometido fraude con fondos de la empresa familiar. Cuando la justicia toque su puerta, dijo con frialdad, veremos si esa muchacha sigue amándolo. Y la justicia tocó. Una mañana, los titulares aparecieron de nuevo. El empresario Sebastián Alvarado bajo investigación por corrupción interna. Las cámaras lo acosaron, los empleados lo miraban con miedo. Y aunque él sabía que era inocente, lo más difícil no fue soportar las acusaciones, sino ver el rostro de Valeria al leer las noticias. ¿Es cierto?, preguntó ella temblando. No, respondió sin dudar. Pero sé quién está detrás. ¿Graciela? Él asintió. No soporta verme libre, ni verte feliz. Valeria se sentó llevándose las manos al rostro. Sebastián, no puedo volver a pasar por lo mismo. No puedo verte otra vez humillado por mi culpa. Él se arrodilló frente a ella. Tú nunca has sido mi desgracia, Valeria. Fuiste mi salvación. Las lágrimas le corrieron sin control. Entonces, prométeme que no vas a enfrentarte a ella solo. No lo haré solo, dijo con una calma firme. Esta vez lo haremos juntos. Durante días, Sebastián trabajó sin descanso para reunir pruebas de su inocencia. Pero no buscaba solo limpiar su nombre, sino exponer a Graciela ante el mundo. Lo que no sabía era que ella, desesperada, estaba dispuesta a llegar aún más lejos. Contrató a un periodista corrupto para publicar una historia falsa sobre Valeria, la mujer que manipuló al millonario para adueñarse de su fortuna. Valeria se convirtió nuevamente en blanco de insultos. En las calles la señalaban, los vecinos murmuraban. Pero algo había cambiado en ella. Esta vez no lloró, no se escondió. Ya no soy la misma, se dijo frente al espejo, y no pienso dejar que me vuelvan a callar. Al día siguiente, sin avisar a nadie, fue a buscar a Graciela. La encontró en una cafetería elegante, rodeada de silencio y miradas curiosas. Se acercó con paso firme. Sabía que ibas a venir, dijo Graciela sin levantar la vista. Las mujeres como tú no saben perder.
No vine a perder, respondió Valeria con voz serena. Vine a mirarte a los ojos. Graciela alzó la cabeza, sorprendida por la firmeza en su tono. Dime, ¿qué ves?, preguntó con ironía. Veo a una mujer vacía, dijo Valeria sin titubear, que confunde respeto con miedo y amor con control. Cállate. No, ya me callé demasiado. Me humillaste, me hiciste dudar de mí y aún así sigo de pie. ¿Sabes por qué? Porque tú tienes poder, pero no tienes alma. Las personas del lugar empezaron a observar la escena. Graciela apretó la taza entre los dedos. ¿Crees que el amor te va a salvar, muchachita?, murmuró venenosa. No, Graciela, el amor ya me salvó. A ti, en cambio, te está consumiendo. La mujer no supo qué responder, y por primera vez bajó la mirada. Valeria se marchó sin decir más. Había ganado la única batalla que realmente importaba, la de su dignidad. Esa misma noche, Sebastián presentó todas las pruebas ante el tribunal. Los documentos demostraban la falsificación, y Graciela quedó expuesta públicamente. Los noticieros, los socios, la prensa, todos presenciaron su caída. ¿Tiene algo que decir en su defensa?, preguntó el juez. Graciela, con la voz quebrada, solo alcanzó a susurrar. Creí que lo estaba protegiendo. No, respondió Sebastián mirándola con compasión. Me estabas destruyendo porque no soportabas verme libre. El veredicto fue claro. Sebastián fue absuelto. Graciela perdió todo, su reputación, su poder, su compañía. Cuando salió del tribunal, el sol se reflejaba sobre los flashes y los micrófonos, pero él no habló con los medios. Caminó directamente hacia Valeria, que lo esperaba frente a las escaleras. No hubo palabras, solo un abrazo. Un abrazo que decía todo: el fin de la guerra, el comienzo de la calma. La multitud los rodeaba, pero ellos no veían a nadie más. Ya terminó, dijo ella con un suspiro. No, corrigió él, acariciando su rostro. Ahora empieza de verdad. Esa noche regresaron al barrio, al mismo lugar donde había nacido su historia. Los vecinos los recibieron con aplausos, como si su amor fuera un triunfo colectivo. Y lo era. Porque cada mujer que había sido juzgada por su origen, cada alma que había sido subestimada, veía en Valeria un reflejo de esperanza. En silencio, Sebastián tomó su mano y la besó. Gracias por enseñarme que un corazón humilde vale más que cualquier fortuna. ¿Y tú?, respondió ella. Gracias por enseñarme que un hombre puede cambiar cuando ama de verdad. Y mientras las luces de la ciudad se encendían una a una, el pasado quedaba atrás. Graciela, derrotada, miraba desde su ventana cómo ellos se alejaban tomados de la mano. Y por primera vez entendió lo que nunca había querido aceptar: que el poder puede comprar respeto, pero nunca amor. Porque al final, la venganza siempre envejece sola, y el amor siempre encuentra su camino de regreso. El tiempo que antes parecía enemigo se volvió cómplice. Habían pasado 2 años desde aquel día en que Sebastián y Valeria desafiaron al mundo. 2 años en los que el amor, lejos de apagarse, se volvió más fuerte, más sereno, más real. Ya no vivían entre lujos ni miradas altivas, sino entre paredes con risas, olor a pan recién hecho y flores secándose al sol. La casa era pequeña, pero tenía algo que ningún palacio de mármol podía comprar: paz. Cada mañana, Sebastián despertaba antes que ella, solo para mirarla dormir unos minutos. A veces pensaba en lo que fue su vida antes de conocerla. Una cadena de éxitos sin alma, de silencios elegantes y soledad escondida tras una sonrisa pública. Ahora, cada día comenzaba con la voz de Valeria llamando a sus hijos, con los pies descalzos corriendo por el piso, con el aroma del café que ella preparaba, mientras él se acercaba por detrás para abrazarla. Siempre llegas justo cuando termino, le decía ella riendo. Porque no quiero llegar antes de que el café esté listo, respondía él, besándole el cuello. Y en esos gestos simples, en esa rutina compartida, estaba contenida la mayor de las riquezas. Doña Teresa vivía con ellos, más tranquila que nunca. Veía a su hija feliz, realizada,
amada como toda madre sueña ver a su niña. Dios los juntó para enseñarle al mundo que el amor también se gana con paciencia, decía siempre, y ustedes lo ganaron con lágrimas y verdad. Sebastián, aunque ya había recuperado su nombre y su empresa, no volvió a los viejos hábitos. No necesitaba demostrar nada. Desde su oficina, ahora más modesta, impulsaba proyectos para ayudar a jóvenes diseñadores de barrios humildes. «Es mi forma de devolver lo que la vida me dio», decía, y siempre firmaba los contratos con el mismo lápiz viejo que Valeria le había regalado cuando todo se derrumbaba, como un símbolo de que el éxito sin gratitud no vale nada. Valeria también cumplió su sueño. Con su esfuerzo y el apoyo de su madre, abrió una pequeña boutique en el barrio. En el escaparate colgaba un cartel que decía «Diseños Valeria Cruz», donde cada mujer merece sentirse hermosa. Y lo más conmovedor era que en la pared del fondo había una foto antigua, aquella del día en que Sebastián le pidió que dijera «Diga que soy su esposo». Ella la mantenía allí, no como un recuerdo de lujo, sino como una promesa cumplida. Cada tarde, los niños jugaban en el jardín. El mayor, de 4 años, tenía los ojos de Valeria y la curiosidad de Sebastián. La pequeña, apenas de 2, era la ternura viva. A veces, mientras los observaban jugar, Valeria se quedaba en silencio con la mirada perdida en el horizonte. «¿En qué piensas?», le preguntaba él. «En lo lejos que hemos llegado, en todo lo que tuvimos que romper para llegar aquí». Sebastián la abrazaba por detrás y apoyaba la frente en su hombro. «Y en todo lo que nos falta por vivir», susurraba. Las cicatrices seguían allí, invisibles, pero presentes. A veces, Valeria recordaba las risas de las vendedoras aquel primer día en la tienda. A veces, Sebastián soñaba con los rostros fríos que lo juzgaron cuando eligió el amor por encima del dinero. Pero ya no dolían, eran solo pruebas superadas, capítulos cerrados. Un domingo por la tarde, organizaron una comida en casa. Los vecinos, que antes la habían criticado, ahora la admiraban. Todos querían saludar a la mujer que había cambiado al millonario sin gritos ni escándalos, solo con bondad y verdad. Entre risas, Sebastián alzó su copa y dijo: «Yo solía pensar que la riqueza era tenerlo todo. Hoy entiendo que la verdadera riqueza es compartir lo que uno es». Valeria lo miró con orgullo. Él siguió, con voz más baja, mirando a su esposa y a sus hijos. «Y que a veces el amor llega disfrazado de humillación para enseñarnos que lo importante no es quién te mira, sino quién te defiende cuando nadie lo hace». Hubo silencio. Un silencio de esos que no incomodan, sino que acarician. Doña Teresa, con lágrimas en los ojos, levantó la copa también. «Por ustedes, por el amor que no se rindió». El sol caía lentamente, tiñendo el cielo de tonos anaranjados. Valeria se acercó a Sebastián, tomó su mano y le susurró con una sonrisa: «¿Recuerdas lo que dijiste aquel día en la tienda?». «Lo recuerdo todo», respondió él, devolviéndole la sonrisa. «Entonces dilo otra vez». Sebastián la miró con ternura y repitió despacio, casi en un susurro: «Diga que soy su esposo». Ella sonrió con los ojos brillando de emoción. «Y el padre de mis hijos», respondió mientras las risas de los pequeños llenaban el aire. El sol se escondió detrás de los edificios y la cámara invisible del destino se alejó despacio, dejando a esa familia envuelta en una paz que nada podía romper. Graciela, sola en su mansión vacía, miraba por la ventana las sombras del atardecer. En sus ojos cansados se reflejaba el precio de su ambición, y en el fondo, aunque nunca lo admitiría, comprendió que perdió la guerra el día que confundió poder con amor. Valeria y Sebastián, en cambio, ganaron sin destruir a nadie. Ganaron porque eligieron sanar, porque eligieron creer, y porque el amor, cuando nace del respeto y se cuida con verdad, no solo une dos corazones, construye un hogar. Esa noche, mientras Valeria apagaba las luces y los niños dormían, Sebastián la abrazó por la espalda y susurró en su oído: «Gracias por no rendirte, amor». Ella se volvió, lo miró a los ojos y dijo despacio: «No me rendí porque sabía que en algún lugar de este mundo
existía un hombre capaz de amar sin miedo, y lo había encontrado. El amor verdadero no compra apariencias, construye almas. Y así, en un rincón cualquiera de México, una mujer sencilla y un hombre roto demostraron que cuando el amor es digno, el pasado se perdona, el dolor se cura y el hogar se vuelve eterno. Porque no hay fortuna más grande que amar sin vergüenza y ser amado sin condición. Antes de despedirnos de esta historia, quiero hablarte a ti, que crees en el amor verdadero. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y deja tu me gusta. Eso nos ayuda a seguir creando más romances que te emocionen, que te hagan soñar y creer otra vez. Y cuéntame en los comentarios si tú también crees en los amores que nacen cuando menos se esperan. Escribe la palabra esposo, para que sepa que llegaste hasta el final y que formas parte de esta comunidad que ama las historias donde el amor vence al orgullo y construye hogares.